Buen día. Como grupo número 1 tenemos el gusto de presentarles nuestra historieta, pero antes mencionaré a los integrantes del equipo. Ellos son Jacqueline Rocío Hernández Santizo, Guadalupe Carolina Ixcoy, Delmi Fernanda de León Hernández, Ronald Eduardo Tzara Ixcoy, Angie Yaciel Puac Hernández. Partiendo de la concepción de Will Eisner, la historieta o cómic es una serie de dibujos que construyen un relato con o sin contexto. Hoy en día sabemos que la enseñanza de contenidos en estudios sociales a veces suele ser un poco difícil, ya que mayormente suele ocurrir que haya poca atención o interés de los estudiantes. Por lo tanto, el uso de cómic como medio de impartir contenidos promueve aprendizajes de diferentes temáticas, desde la historia a la cultura, pasando a la ciencia y los valores éticos y sociales, dando como resultado la reflexión, interés, creatividad, un manejo adecuado de la lectura y sobre todo promoviendo en el estudiante un pensamiento crítico. Dejo el tiempo a la narradora. Buenos días a todos los espectadores. Hoy les narraré una historia que trata de un estudiante donde profundiza los aspectos más relevantes de los mayas. Es entonces que dentro de un contexto educativo está una docente donde termina de impartir las clases sobre el origen de los mayas, explicando que hubo diversidades de hipótesis. Por ejemplo, donde menciona que hubo un grupo de humanos provenientes del continente asiático, que atravesaron el estrecho de Bering, que incluso contadas en el libro del Popol Vuh, mencionan lo siguiente. La historia complementa gran parte de lo que somos. Señor, es muy interesante lo que usted está mencionando, ya que no conocíamos esta parte de la historia. Quiere decir que la historia relata hechos y que al mismo tiempo esconde profundos datos en revelar. Así es. Quiero que me indaguen sobre cómo fue la historia de las civilizaciones antiguas. También es bueno conocer sobre nuestra cultura y tradiciones. Sí, quiere conocer más sobre nuestro origen incierto. Y desde regreso a casa, el niño menciona: quiero saber cómo era antes. Le preguntaré a mi abuelo, de seguro que conoce, ya que él vivió en los momentos más históricos. Seguidamente, el niño va hacia donde está su abuelo para investigar más. Buenos días, abuelo. Necesito conocer más información sobre los mayas. Sí, claro. Según nuestros antepasados, provenimos del continente asiático. Oh, interesante, abuelo. Así es. Y también, desde la conquista, los pueblos empezaron a decaer. Es una reflexión, abuelo, en cómo los ancestros tuvieron mucho que ver en la actualidad. Sí, así es. Y también, de lo que te acabo de narrar, es lo que mis antepasados me han contado. Gracias, abuelo. Esta información me va a dar mucho gusto de explicarlo mañana en clase. Seguidamente, al día siguiente, el niño va hacia donde está la clase, da ciertos aportes sobre la investigación. Mantuvo una unidad justificada, milenaria y homogenizada. También está el calendario solar y lunar, el tiempo
espacio y equilibrio. Señor, dice que también tenían una escritura jeroglífica, signos numéricos y relativos que se creen que tenían en el siglo XVI. También estaba la información de sus cosmos compuestos por tres cuerpos, superior, inframundo y de los hombres. También decían que percibían a los dioses como esencia de las cosas y sustancia del todo. Muy bien, se ve que han estudiado sobre el tema, pero para profundizar más el contenido deben de realizar una investigación de Mesoamérica y después deberán exponerlo. Es aquí donde se toma en cuenta que el docente tiene un gran compromiso de dar una buena enseñanza y aprendizaje en el estudiante, inculcando el saber de las cosas, provocando en ello el interés de los orígenes, conociendo el porqué y para qué de las cosas, como también hay que tomar en cuenta los saberes de las personas mayores como una fuente de la historia. Seguidamente, el niño busca en la computadora dentro de las redes tecnológicas la siguiente información y menciona: voy a realizar la tarea, Tikal, región Maya. El Tikal Chachutún se señala como la cuna de la civilización maya, donde se desarrolló la arquitectura, la cerámica y la epigrafía. También, según la teoría de Morley, los mayas abarcan los actuales estados como Yucatán, Champé, Quintana Roo, mitad oriental de Chiapas, Petén y las tierras altas adyacentes de Guatemala, sección occidental de Honduras y en Belice. En otra página se relata que Daniel Brito expone que los orígenes de los mayas quiché provienen de las oleadas migratorias asiáticas. Estas en épocas de hielo pasaron a América y se asentaron. En la siguiente información, el niño imagina sobre los personajes y sobre la información. En la investigación que se ha dado, encuentra que Morley define tres épocas: Premaya, Viejo Imperio Maya y Nuevo Imperio Maya. Pero otros autores exponen tres periodos: periodo preclásico o formativo de la cultura maya; periodo clásico, desarrollo de las piedras en inscripciones en estelas y construcción de monumentos; el periodo postclásico configura la Liga Maya, Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. También encontró que Morley consideraba que los mayas tuvieron mejores conocimientos astronómicos que los egipcios y babilonios. Y Morley decía lo siguiente: complejo sistema de calendario que no ha sido superado por ninguna cultura del mundo. Encontró otra información que decía que la civilización maya tenía varios recursos, ya que en ella se desarrollaba un medio tropical de tierras fértiles y abundante agua todo el año. Es por eso que decidieron asentarse ya en las poblaciones ya dichas anteriormente. También dice que tenía una adaptación ecológica del medio ambiente, utilizando varios instrumentos como piedra pulida, huesos, maderas y otros. Esos usualmente eran utilizados para caza o defenderse de animales salvajes. Seguidamente, con la siguiente información, hay un enlace menciona quiénes son los mayas. Ellos veían desde lo cosmo, físico y espiritual. Y entre los personajes mencionan lo siguiente: Nuestra existencia consta de tres aspectos esenciales. ¿Me podrías decir cuáles son? Claro, el cósmico, lo físico y el espiritual.
Entonces, ¿forman un todo único, armónico y equilibrado? Sí, así es, y a eso denominamos Hunakú o Hunrakan. Además, nuestro pensamiento considera las energías féminas y masculinas como complemento desde la creación. Entonces, desde el momento de la concepción, el ser humano forma parte de la naturaleza y la diversidad de los cosmos. Así es. Para nosotros, la tierra, el agua, el viento, el fuego, los cuatro puntos cardinales, los volcanes, valles, flora y fauna son las partes más cercanas a un todo. Ah, entiendo. Y entonces los astros, el sol, la luna y las estrellas forman parte del todo también. Sí, estos están en el espacio y juegan el papel más importante. Ahora, nuestras creencias religiosas son el eje alrededor del cual gira la vida de nuestra gente, desde el nacimiento hasta la muerte. Cuenta que nuestras deidades, Unapú e Xbalacé, fueron enviados a nuestra tierra para combatir la soberbia. Ah, por eso es que nuestra religión es muy importante. Los mayas fueron una de las grandes civilizaciones entre todas las que conocemos. Una de las características que tuvieron ellos es que eh, cuidaban mucho la fauna y la flora, es decir, la naturaleza en sí. También creían que la madre tierra era quien les daba el alimento, que como bien sabemos nos da fuerza y ante todo vida. Otra característica que los mayas tenían era que eran religiosos, pero esta religión lo combinaban con las creencias cósmicas. Ellos creían en las señales que les brindaba el cielo. Entre ellas encontramos el abuelo sol, la luna y las estrellas. Ellos, ellos hicieron un calendario lunar y solar. Entonces, los mayas no fueron una civilización que solo pasó la vida trabajando en el campo, sino que ellos fueron científicos, doctores y otros profesiones que en esos tiempos ellos lo realizaban con un amplio conocimiento. Es entonces que la información sobre cómo se distribuía la economía fue con el paso del tiempo, pasando diversos tipos de etapas. Su distribución y política era de manera teocrática y el tributo lo hacían de una manera peculiar. Por ejemplo, esto menciona a los siguientes personajes. La tierra es la materia de la construcción de cosas como principal el maíz. Desde los periodos empezaron a evolucionar con la ayuda de la madre tierra. Oh, entonces, ¿fueron utilizados toda materia prima como comercio y entre otros? Así es. A medida que se fue incrementando la comercialización, estos se hacían en intercambio o trueque. Los siguientes personajes interpretaban los siguientes aspectos sobre la economía. La tierra es la madre que nos ayuda a producir nuestros alimentos.
¿Qué producto me ofreces? Te ofrezco maíz, yuca, camote, frijol, calabaza, tomate, entre otros productos. ¿Y qué te ofrezco? ¿Qué quieres llevar? Quiero papas. ¿Qué me das a cambio? Cacao, ¿aceptas? Trato hecho. Para los mayas, como principal fundamento tenían que la madre tierra era la que los acobijaba en darles alimento y recursos para comercio. Ellos creían que tenían que venerar a la madre tierra, ya que era la única generosa que les daba alimento. Como tipo de comercio, los mayas tenían lo que eran los alimentos. Ellos hacían intercambios de comida. Muchas veces un grupo de personas sembraba maíz, el otro grupo sembraba frijol. Entonces, a esto se convertían los famosos intercambios de comida. Se ayudaban unos a otros para que la economía, el comercio y también los alimentos estuvieran estables dentro de su comunidad. Al terminar de investigar, el niño profundiza los aspectos relevantes en la historia de los mayas y menciona lo siguiente. De lo mucho que me falta de entender nuestra historia. Interesante todo lo que investigué. Me ayudó mucho más mi abuelo, mis compañeros de investigación. Ahora entiendo que tenemos que respetar la madre naturaleza y respetar nuestra cultura que nos define. La historieta nos da a conocer la importancia del cuidado de la naturaleza, como la flora y la fauna, cuidando cada recurso, ya que nos proporcionan alimento, fuego, aire y agua, tomando en cuenta la incidencia de las mujeres, que es representada por la abuela Xcamuné como creadora de los primeros hombres de maíz, y la relevancia en la participación de tiempos antiguos, tomando en cuenta el calendario, ya que tenía 2 ciclos, el calendario solar, que tenía 365 días, y el calendario lunar 260 días. Su cosmos se formaba por 3 cuerpos: el cielo superior, el piso del inframundo, el mundo del hombre y de los seres vivos. Al enfocar la historieta en educación, es para que el estudiante tuviera un dinamismo, un criterio y se adaptara al contexto. La interacción e intercambio de ideas ayuda a formar un pensamiento crítico y reflexivo, siendo un ser participativo, teniendo en cuenta diferentes fuentes como la tecnología, la historia y el papel que tuvo el docente de inculcar al estudiante una manera de investigar y conocer la historia.